Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda. Hoy vamos a hablar de una mujer que es en cierto sentido la patria también, una mujer que simboliza a muchas mujeres y todo el mundo supondrá que estamos hablando de Mariana Grajales Coello. El próximo domingo 12 de julio estará celebrándose en toda Cuba el bicentenario de la madre amantísima de los Maceo, la mujer que también se hizo leyenda al mandar a sus hijos a la guerra y al decirle al más pequeño de ellos, empínate y crece. Pero ¿de dónde vienen todas estas historias? ¿Quién puede dar testimonio y fe de ellas? De eso vamos a estar hablando, de la trascendencia de esta mujer hecha patria y también de tantas mujeres que a lo largo de la historia multiplicaron el ejemplo de Mariana, fueron antes o después mujeres de la misma dimensión y de dimensiones que no podemos siquiera comparar. Por eso hoy vamos a conversar en nuestra mesa redonda en vísperas del bicentenario de Mariana Grajales Coello con el doctor Eduardo Torres Cuevas. Es el presidente de la Academia de Historia de Cuba, es el director de la Biblioteca Nacional José Martí, es una personalidad que no necesita demasiada presentación y ha estado en las últimas mesas redondas también sobre los aniversarios que se conmemoran importantes fechas patrias en Cuba. El doctor Joel Cordoví Núñez es el vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, también ha estado acompañándonos en las mesas más recientes sobre temas históricos, y el doctor Antonio Álvarez Pitaluga, vicedecano de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana. Hoy ponemos, a propósito de la cercanía del aniversario de la madre de los Maceo, el tema de Mariana Grajales, la patria hecha mujer, y también de las tantas mujeres que le dieron gloria a Cuba, desde el Mambisado, desde la manigua cubana. Es el tema que ponemos hoy sobre la mesa a propósito de la cercanía, reitero, del bicentenario de Mariana Grajales Coello. Y antes de entrar a conversar con nuestros profesores invitados, yo los invito a ver un material que pedimos preparar a propósito de los primeros capítulos que ya hemos estado viendo de una miniserie de Mundo Latino en relación con el bicentenario de Mariana Grajales. Cuando en un pueblo pelean los hombres y pueden pelear las mujeres, estos pueblos son invencibles. Mariana Grajales. Este verano televisivo tiene entre sus atractivos la miniserie documental Marianas. Según informaron a la prensa sus organizadores, este proyecto audiovisual cuenta con un guión de Maricela Costa y la dirección de Lucy Bernal. Persigue recordar la vida ejemplar de Mariana Grajales en su condición de mujer, madre, educadora de altos valores cívicos y morales y su inquebrantable amor por la independencia de la patria. Sus padres, José Grajales y Teresa Coello, pardos libres, habían llegado a Cuba a principios del siglo XIX, procedentes de Santo Domingo. Se establecieron en el poblado del Cristo, muy cerca del río Guaninicún. Es aquí donde Mariana pasa la infancia, adolescencia y parte de la juventud. Los capítulos resaltan la labor de mujeres destacadas de la historia cubana en las diferentes etapas de la lucha libertadora de la isla y cómo sus ejemplos se multiplican hoy en otras mujeres que dan continuidad al legado de Mariana. De sus padres escuchó narraciones de la lucha de los haitianos. Los trabajadores de Mundo Latino tuvieron la oportunidad de contar con la colaboración de estudiantes aficionados al teatro, aglutinados en la agrupación denominada Pequeña Che. Mariana sufría con el dolor de la explotación y la discriminación de la raza negra. Los vio ensangrentados, atados para ser vendidos. ¿Por qué tanta crueldad? Miniserie documental Mariana, una oferta de la televisión cubana este verano. Para evitar el látigo, el cepo y los martirios con que eran torturados por sus amos. Bueno, quizás a cuenta del bicentenario sepamos un poquito más de Mariana, porque a veces se ha quedado nada más en el hecho de la madre que empujó a sus hijos a la manigua, que los acompañó y que los convirtió también en leyenda. Pero ya me llama muchísimo la atención, profe, que una de las cosas que esta serie de Mundo Latino se titula Marianas. Es decir, no nos vamos a quedar en Mariana Grajales solo. Pero ¿por qué Mariana se va convirtiendo como en un símbolo de nombre de mujer que significa también patria un poco, ¿no?
Sí, bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación y estar aquí con ustedes en un momento que para todo historiador tiene una trascendencia muy especial. No es una conmemoración común, son 200 años, son 2 siglos de la fecha en que nació Mariana Grajales Cuello, el 12 de julio de 1815. Es decir, que lo celebramos el próximo domingo. Quisiera comenzar, primero, ante todo, tratando de dar una visión de algo que nos parece trascendente y muy importante para nuestro país, para nuestro pueblo, que tuvo mujeres como Mariana Grajales y que han sido mujeres que a lo largo de más de 2 siglos han significado el alma de Cuba, el espíritu de Cuba, las que han dado fuerza a los hombres y también a sus compañeras mujeres que han participado con ella en los combates, tanto culturales, políticos, sociales, que han sido tan importantes en estos 2 años, en estos 2 siglos, me refiero al siglo XIX y XX. Hay que pensar que cuando estamos hablando de Mariana Grajales estamos hablando de un paradigma, de un modelo, de una figura extraordinaria en nuestra historia. Pero no es solo hablar de la mujer, estamos hablando de la mujer, pero hay que hablar de la mujer mambisa, la mujer que encarna a Mariana por un lado, pero que tienen mujeres extraordinarias también y que son necesarias conocer, porque no es solo el ejemplo de Mariana, es el ejemplo de Bernarda Toro, de otras muchas mujeres que tuvieron un significado extraordinario en esa lucha y que sintetizamos siempre en el ejemplo de Mariana. Pero no siempre conocemos a estas otras importantes y extraordinarias mujeres. Por eso para mí hoy estamos hablando de la mujer cubana, de la mujer mambisa y de la familia mambisa. Creo que es muy importante entender que estos son movimientos familiares, donde se involucran madres, padres, hijos, nietos, esposas, esposos, y por tanto es la mujer el centro un poco de toda esa familia que se vincula con no solo con la redención de la patria, sino con la construcción de otra patria y con el espíritu de esa patria. Yo decía un poco al principio que no fue exactamente la primera en hacerlo, ni es la única a lo largo de la historia. Mariana, en lo que se conoce, ¿por qué trasciende tanto Mariana? ¿Por qué el ejemplo de Mariana hasta convertirse como eso? Que tantos años después, por ejemplo, cuando se concreta la idea de las primeras combatientes de la Sierra Maestra, el nombre que llevan es el pelotón Mariana Grajales. La misma miniserie de Mundo Latino habla de las Marianas cuando hablar de varias mujeres. Yo creo que un poco cuando uno estudia la vida de Mariana Grajales y la aproximación que tuvieron hacia ella figuras como José Martí, como Fernando Figueredo, como los propios hijos y prácticamente todo el movimiento independentista, cuando ella estaba ya posterior a la guerra de los 10 años en Jamaica, que Martí va y la mira y la ve como todo un símbolo de lo mejor de la madre cubana, es decir, esa madre que formó a sus hijos, porque muchas veces se habla del momento en que los hijos se unen al movimiento independentista, pero de Mariana hay que empezar por decir que Mariana educa a sus hijos. Lo más importante es la educación que reciben en el hogar. Y es de aquí que muchas veces hablamos de la escuela. Los maceos tuvieron escuela, pero tuvieron sobre todo hogar, educación de hogar. De León y Leona, dice Martí, vienen los maceos. León es Marcos, Leona es ella. Pero es el cuidado incluso en el modo de comportarse en el hogar. El respeto, la enseñanza de cómo hay que comportarse en lo íntimo y en lo público. Es el hogar, es la lectura en el hogar. Toda una serie de elementos que los maceos van a incorporar. Normas morales, normas éticas, que son los que lo llevan a ser
ese independentismo raigal que tiene una profunda, y no solo en el caso de los Maceo, yo diría que también habría que verlo en el caso de Máximo Gómez, que tiene su hijo Panchito Gómez Toro, que muere al lado de Maceo. Es decir, hay una concepción, hablamos en una mesa redonda anterior, una concepción humanista y profundamente patriótica dentro de estos jóvenes, pero que tiene que ver sobre todo con la fundamentación de cómo comportarse, cómo es la actitud hacia la vida y la entrega que va a llegar a la entrega patriótica, pero que tiene ante todo los valores éticos anteriores. Por otro lado, hay un factor en Mariana que es muy importante y que muchos la conocieron. Está la famosa, no solo la educación, que todos ellos, fundamentalmente hay un testimonio que es el de María Cabrales, que es la que sobrevive a muchos de ellos, y es la que le da, precisamente yo traje el libro de Gonzalo Cabrales, sobrino de María, que es el que le da gran parte, es decir, María es sí, porque uno a veces se pregunta, ¿de dónde, quién recogió el testimonio de Mariana recibiendo el juramento de sus hijos y demandando al más pequeño, empínate y crece? ¿De dónde viene? ¿Quién dejó testimonio de eso? ¿Quién fue testigo de eso? ¿O es la leyenda, es el imaginario popular? Bueno, ante todo hay que unir que tanto peso tiene la historia como el imaginario popular. Eso es un hecho real. No siempre lo que está en los documentos es lo que más se conoce, sino lo que en transmisión oral llega a través de muchas personas en una localidad. Y entonces viene el historiador a tratar de ver qué de ese imaginario es real y qué no es real. En el caso del juramento, y todo el mundo conoce ese juramento, es Mariana quien entra al cuarto, coge el crucifijo cuando ya sabe que están alzados, que se ha producido el alzamiento de la demás agua, y le dice a toda la familia, hasta los padres, los hijos, le dice de rodillas todos, jurad por Jesucristo que fue el primer hombre liberal. Bueno, esto es realmente un testimonio de María Cabral. ¿Este libro lo recoge? Lo recoge este libro y lo recoge Coronado, que es uno de los que hace la más importante entrevista que hay a María Cabral. Es decir, que en este sentido es María Cabral el testimonio. Ahora, a veces queremos que los que se la debe haber contado Antonio. Exacto. Porque María no estaba. Ella lo vivió. ¿Lo vio? Ella lo vivió, ella era ya... Ya en ese momento era la mujer de Antonio. Era la mujer de Antonio, ella lo vivió, ella formó parte, por eso el testimonio era muy jovencita además cuando... Sí. Bueno, yo quería incluso hacer referencia a lo que significa, decía Mariana, en la formación del hogar, con Marcos, porque es un matrimonio, es decir, muchas veces se hace hincapié, pero en Mariana, pero es ese matrimonio ejemplar. Mariana tiene labores fundamentales en esa formación. Es ese juramento de Mariana a todos. Se dice, y este es otro testimonio también más controvertible, porque es por transmisión oral, que Marcos Maceo, cuando muere como consecuencia de las heridas en combate, dice, he cumplido con Mariana. Como que también él hizo el juramento. Que él formó parte de ese juramento. Y las anécdotas de Mariana son extraordinarias con los hijos, cuando le dice, empínate. O cuando cae uno herido y le dice, ve a buscar la otra bala. Es decir, Mariana. Ahora, esto es muy importante porque Antonio Maceo, por ejemplo, en la guerra del 95, cuenta Miró Argenter, que recordaba los poemas y las canciones que le cantaba Mariana a él cuando era niño. Todos recordamos la forma en que tenía Mariana de educar a sus hijos, la resiedumbre con que los educó, como hombres de palabra, hombres firmes, pero también la ternura con que los educó. Esa madre tierna que sabía cantarles, que sabía recitarle poesías, etcétera, y eso Antonio lo recuerda. Hay otro aspecto que yo creo que ahora, para darle la palabra también a mis colegas, referir el otro aspecto que yo creo que tiene una resonancia extraordinaria en la figura de Mariana. Mariana tuvo 14 hijos. De esos 14 hijos, unos son del matrimonio de ella con Fructuoso de los Santos Regoiferos, y el otro con, por supuesto, Marcos Evangelista Maceo. Yo voy a ser muy breve en algunos datos de cada uno de ellos, porque esto es lo que da también un poco
Mariana y también otras mambisas extraordinarias. El mayor de todos, Felipe Regueifero Grajales, nació en 1832, se incorpora a la lucha con 36 años. Es el mayor de todos. Cae preso al final de la guerra, etc. De la guerra chiquita, porque él participa. El segundo es Manuel Regueiferos, que nace en 1837 y murió en 1854. Ese no llega a participar en la guerra. El tercero es Fermín Regueiferos, que nace en 1838. Se incorpora desde el inicio, es decir, todos ellos se incorporan en el mismo octubre del 68. Y cae en combate. Está Justo Germán, que nace en el 1843, que también es de los que se incorpora desde el principio. Es capitán abanderado de las tropas mambisas. Fue el primero de los maceos que cae fusilado por los españoles. Está Antonio Maceo y Grajales, bueno, que se incorpora con 23 años, es decir, y es un poco la cabeza de los maceos en ese momento de y a lo largo de la historia luego. De Antonio no voy a hablar porque, claro, bueno, tendríamos largo. Después la sexta es María Baldomera Maceo y Grajales, de la que se ha hablado mucho menos. A veces uno cree que solo son hombres los hijos de Mariana. Y por eso hacíamos hincapié en la mujer. Es decir, María Baldomera se incorpora con 21 años y está con Mariana en todo el campamento Mambí, en los hospitales de sangre, participa prácticamente en todo y muere en República Dominicana el 6 de marzo de 1893, es decir, que no tuvo posibilidad de tener una participación en la guerra del 95. El séptimo es José Marcelino Maceo y Grajales, José, nuestro famoso general José Maceo. Bueno, José Maceo tenía 19 años cuando se incorpora a la guerra. Esto es muy importante también porque a veces hay la visión, pero hay que ver la edad con que ellos se van incorporando. Después, el octavo es Rafael Maceo Grajales, que también se incorpora en esos primeros años y tiene 18 años cuando participa en la guerra. Miguel Maceo, teniente coronel, se incorpora con 16 años. Julio Maceo, subteniente, se incorpora con 14 años. Dominga de la Calzada, que es de las que se levanta, es decir, se va con la familia por la persecución y participa ya con Mariana, pero tiene 11 años en el momento en que, y hace toda su juventud, su adolescencia y juventud en los campamentos mambíes. Felipe Regueiferos, ya dije de Felipe Regueiferos, me falta... Que es el primer matrimonio de Mariana. José Maceo, Rafael Maceo, Miguel Maceo. Miguel es que les faltaba. No, estaba en Dominga de la Calzada, es decir, lo que me falta es José Tomás, que tenía 11 años en el momento en que se levantan en armas. Y Marcos Maceo, el más chiquito, que tenía 8 años. Es decir, es la familia entera rumbo al campamento Mambí. Entonces, este ejemplo, esta madre que desde el campamento Mambí sigue dándole a sus hijos el aliento y el corazón. Cuando Maceo se entera de la muerte de Martí, le escribe sobre la muerte de su madre y dice que 2 grandes dolores había tenido con anterioridad, la muerte de su padre y el pacto del Sanjón. Pero el golpe terrible que significa la muerte de Mariana. Y Mariana se convierte a partir de ese momento en ese gran símbolo de la madre cubana. De la madre cubana. Ahora, y de la familia cubana, yo agregaría, porque casi siempre lo dejamos, pero es la madre y la madre como centro de la familia. Y es la esposa. Y es la esposa. Aquí dice José Martí, y lo dice en el periódico Patria, dice, hablando de Mariana, su marido cuando caía por el honor de Cuba no la tuvo al lado. No estuvo ella de pie en la guerra entera rodeada de sus hijos, no animaba a sus compatriotas a pelear y luego, cubanos y españoles, curaba a los heridos, no fue sangrándole los pies por aquellas veredas detrás de la camilla de su hijo moribundo, hecha de ramas de árbol. Y si alguno temblaba cuando iba a venirle al frente el enemigo de su país, veía a la madre de Maceo con su pañuelo en la cabeza y se le acababa el temblor.
No vio a su hijo levantarse de la camilla, a donde parecía de 5 heridas, y con una mano sobre las entrañas deshechas y la otra en la victoria, echar monte abajo con su escolta de agonía a sus 200 perseguidores, y amaba, como los mejores de su vida, los tiempos de hambre y de sed, en que cada hombre que llegaba a su puerta de yaguas podía traerle la noticia de la muerte de uno de sus hijos. Como la última vez que la vio Patria, contaba, arrebatando las palabras, los años de la guerra. Es decir, un testimonio tremendo de José Martí. A mí me queda preguntarle muchas cosas, profe, pero no quiero tampoco que sean, digamos, convidados de piedra nuestros otros invitados. Brevemente sí, por ahí se hablaba, ustedes no veo que le den mucho peso al tema de que se ha discutido si la madre de la patria, ¿por qué no lleva el título? Que si el bicentenario sería la oportunidad. Bueno, yo pienso que esa es una discusión que hay que madurar y que hay que pensar bien lo que estamos haciendo cuando decidimos una cuestión de este tipo. Es decir, dar nombres en un momento determinado, bueno, ya sucedieron. Es decir, con Carlos Manuel de Céspedes, el nombre de Padre de la Patria es por la famosa expresión, cuando él dice que su hijo, que está en manos de los españoles, no es su único hijo, sus hijos son todos los cubanos, ¿no? Y ese hecho creó este espacio de llamarlo Padre de la Patria. En el caso de Mariana, yo creo que el tema es un poquito más complejo y que tenemos que seguir conversando y analizando el tema. El problema es, primero hay un problema conceptual, es decir, cuando decimos patria, estamos utilizando una palabra que viene del latín. Existe el femenino y el masculino, patrius masculino, femenino, la patria. Es decir, si lo llevamos a otros idiomas, tú no dices en inglés patria, tú dices motherland, madre tierra. Y si vas a Bolivia le van a decir la patria, a la Pachamama, la madre tierra. Y la patria es en ese sentido la madre de todos los que nacen en ella. Es decir, Cuba es la patria y por tanto es la madre, la tierra madre de todos los hijos, de todos sus hijos, de todos los que nacen en ella. Por tanto, hay un problema primero conceptual que habría que resolver, discutir y analizar en una solución inteligente de estas propuestas. La segunda cuestión, que yo creo que es también importante desde el punto de vista del debate es que uno puede sentir que Mariana la puede sentir como la madre de la patria, pero no es bueno que se dicten leyes titulando a nadie de ninguna forma. Yo creo que a veces hace más daño nombrar a alguien de una forma oficial, que sea un mecanismo oficial, que el modo en que puede asumirlo cada cual desde su corazón, claro, desde su interpretación y desde sus sentimientos. Por ejemplo, nunca se hizo oficial que Carlos Manuel de Céspedes sea el padre de la patria. Es no es un documento, una aclamación popular. Es una aclamación popular, como Antonio Maceo, el titán de bronce. Exacto. Como el apóstol José Martí. Por ejemplo, sobre Martí hemos tenido muchas discusiones. El apóstol, el maestro, el héroe nacional. Y hay distintos autores que utilizan el apóstol, hay otros que utilizan el maestro, hay otros que utilizan el héroe nacional. ¿Y cuántas cosas más no le podemos decir a Martí? Otra cosa, una imagen de Mariana al óleo que acaba de salir en Granma, ayer en el diario Granma, quizás ahí la tenemos. Exacto. Que ¿la consideran ustedes una imagen realmente histórica? ¿Pudo haber sido tomada, aunque por la fecha y por los datos que da el propio periódico, todo parece indicar que son construcciones que se hacían por los propios veteranos, etcétera, ¿no? Que es un tipo de obra artística popular, además. Yo, bueno, en primer lugar, todo indica que es una obra popular, es decir, no es un artista conocido, reproducido, etcétera. Pero creo que ahí incluso es anónimo, el autor es anónimo. Exacto. Pero incluso hay el propio autor del trabajo que se publica, hace la observación del trabajo cuidadoso que tiene el rostro de Mariana y sin embargo el rostro de la patria está como difuminado. Pero fíjate que el título que el autor le pone es la madre de la libertad, no de la patria. Es decir,
si la patria existe como madre de todos los cubanos, Mariana es la madre de los que le da la libertad a la patria, que son dos cosas distintas. Ahora, es interesante esa observación, ese modo en que se refleja esa imagen. Fíjate que la patria sí está simbolizada, que además es muy interesante porque esa imagen está tomada de la imagen de la Revolución Francesa, el gorro frigio, etcétera. Y eso es una campesina, la imagen original es una campesina francesa que se llama Mariana. Ajá. Es decir, que estamos hablando de Mariana y Mariana. Es decir, ese fue el símbolo, la mujer que se utilizó como símbolo de la patria. No de la madre de la patria, sino símbolo de la patria, como madre de todos los... Entonces aquí estamos viendo cómo la patria le agradece a Mariana el haber peleado por su libertad, el ser... Y son dos concepciones distintas, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando de la patria como agradeciéndole a Mariana la libertad. Y Mariana como madre de esa libertad. Ahora, también hay que tener cuidado con los absolutos. Es decir, cuando a veces hablamos, tendemos a personificarlo en una sola persona. Y yo creo que mis colegas van a hablar seguro de esto mucho más que yo me callo ya para darle espacio porque ellos tienen mucho que decir a lo que son la mujer cubana, la mujer mambisa, la familia mambisa. Yo creo que sí. Profe, muchísimas gracias. No estaba buscando porque el autor del trabajo, la autora es Bárbara Oraima Argüelles Almenares, que forma parte de investigadora del Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales, una institución que le ha aportado también bastante a los estudios, y qué bueno que en estos días de Bicentenario, cuando uno parecía que no iba a encontrar nada nuevo sobre Mariana, aparezca este cuadro. Déjame, y me perdonan los colegas, decir algo que yo creo que es justo. Hay que referir el trabajo que han hecho los historiadores santiagueros, empezando por la doctora Olga Portuondo, el doctor Israel Escalona, Morlot, Joel Morlot, es decir, periodista además, Carcasés, es decir, un grupo extraordinario de compañeros que han trabajado estos temas muy desde las bases informativas de la documentación. Y yo diría que en los últimos 20 años, quizás 30, el trabajo de ellos ha cambiado por completo los estudios que hemos tenido sobre Antonio Maceo por los datos que y se sobre han la familia en general. Sobre la familia en general, y en particular habría que mencionar el Centro de Estudios Antonio Maceo, que ya está teniendo estas producciones. La compañera también historiadora Damaris Torres, que ha hecho un trabajo extraordinario en este sentido. Y yo quisiera, bueno, en un momento como este también hacer público el trabajo de ellos. Damaris incluso publicó, y gracias a ella tuvimos en la mano la primera partida de nacimiento de Antonio Maceo, claro, donde aparece como Antonio Grajales, hijo natural de Mariana Grajales. Y aparece la famosa partida esta, donde aparece como Antonio de la Caridad. Esa partida es de 1899, no es la original. Entonces, después la segunda partida de bautismo, de nacimiento no, de bautismo. Vamos a ir a Santiago de Cuba en unos minutos, porque por desgracia los compañeros, los colegas del Telecentro de Santiago de Cuba, hubo un accidente eléctrico, no sé cómo llamarle, hubo una explosión de un transformador que afectó el Telecentro. El material no lo hemos podido recibir, pero vamos a tener contacto telefónico con la doctora Olga Portuondo. Solo quiero decir sobre la imagen que veíamos, lo que dice la doctora Bárbara, la máster, dice: como casi todas las obras de su tipo, esta está realizada con óleo sobre un cartón ovalado de grandes dimensiones. Estoy hablando de la imagen de Mariana. Es anónima, quizás como solía suceder, fue ejecutada por algún artesano. Si pudiéramos ver la imagen, generalmente mambises con habilidades para la pintura. Ellos plasmaron en sus cuadros sus testimonios sobre hechos de la guerra. ¿Me ayudan con la imagen?
y los patriotas que recreaban junto al imaginario del pueblo. La obra tampoco, dice ella, posee título, se la han atribuido los de Mariana Grajales o La Madre de la Libertad, el que ha ganado el mayor número de adeptos, aunque la condición anónima de esta, La Madre de la Libertad, revela que su autor no era ni se consideraba un artista. La obra manifiesta una elaboración técnico-conceptual de bastante complejidad, sobre todo transmite el estado de conciencia del pueblo cubano respecto a Mariana. Es una alegoría que sugiere el tributo de la patria a su heroína a través del buen uso de diferentes atributos, la patria encarnada en la mujer de gorro frigio que sostiene en sus manos ofrendas de ramo de oliva y laurel, y ella con uno de los brazos en alto se eleva desde Cuba, aludida en el exuberante paisaje de palmas reales, y atraviesa el cielo hasta llegar al lugar más alto del firmamento donde se encuentra Mariana. Las gracias también a Yaima, que nos está apoyando con esta imagen, y vamos hasta Holguín, porque en Holguín hay un grupo de testimoniantes, de ponencias, anécdotas que enriquecieron un momento de reflexión y encuentro entre los historiadores holguineros a propósito del bicentenario de Mariana Grajales. Un panel con destacados historiadores holguineros y otras personalidades invitadas sirvió de plataforma para el tratamiento del tema de la mujer en la lucha independentista cubana, en homenaje al bicentenario del natalicio de Mariana Grajales. Temas como la mujer anónima, la vida de Mariana y Lucía Íñiguez, así como testimonios sobre la mujer en el ejército rebelde, fueron abordados en ponencias durante el encuentro. Yo nací al lado de una familia Maceo. Me recogió como médico a José Maceo, el doctor José Maceo, hijo de José Maceo. Yo desde entonces he sido un maceísta y un marianista consumado. Tanto es así que, siendo yo muy joven, 14 años, fundé un periódico en mi pueblo, en Palma Soriano, se llamó Fraternidad. Fue mi primer periódico y mi primer artículo periodístico, ¿no? Sobre Mariana Grajales. Decían en ese artículo más o menos que hacían falta muchas Marianas en Cuba para poder luchar y contra lo que estaba pasando en el país. Fidel tenía una idea muy amplia, de que la mujer debía de incorporarse a toda la lucha, de la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces él propone darle a las armas y incorporarla a la lucha. Y propone ponerle Mariana Grajales al pelotón, Mariana Grajales, por la destacada participación de Mariana en la lucha insurreccional. Este evento fue punto de partida para dar tratamiento sostenido al tema de la mujer en las luchas libertarias. Recordar, testimoniar, validar lo que ha acontecido antes de nosotros, es también multiplicar sus ejemplos, sus enseñanzas, es hacer conocer, es hacer valer la historia de mujeres, porque se lo dedicamos a Mariana, pero se lo dedicamos a las mujeres cubanas. Para culminar el evento se presentó una muestra bibliográfica con materiales del Centro de Información de la Casa Natal de Calixto García. Desde Holguín, Rosy Suárez y Ana Gloria González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, estamos tratando de comunicar con la doctora Olga Portuondo, pero está fuera de servicio su teléfono. Quizás podamos en el transcurso. Ahora voy con Joel Cordoví, porque tanto en este encuentro de historiadores en Holguín como lo que nos decía el profesor Torres Cuevas, está como que este bicentenario de Mariana ha destapado un capítulo que suele, hasta en las imágenes, cuando se reconstruyen los episodios de la guerra, aparecen nada más los hombres en el combate y uno ve muy poco a la mujer. La mujer en la guerra, la mambisa, la mujer en las guerras de independencia de Cuba, ¿cuán marianas son o cuán comparables a Mariana, ¿no? ¿Cuántas Marianas puede haber a lo largo de la historia de las luchas revolucionarias? Sí, bueno, buenas noches. Realmente no tendríamos tiempo para hablar de cuántas mujeres realmente tuvieron un protagonismo, o sea, por ellas mismas. No porque fueron esposas, o fueron hijas, o fueron madres, sino que por sí mismos tuvieron valía y desempeñaron un papel importante a lo largo del ciclo independentista cubano, desde 1868 hasta 1898, se requieren muchas mesas. Quizás cualquiera de ellas valdría una mesa.
Por lo tanto, sí lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas mujeres que desde el propio año 1868 están vinculándose al movimiento independentista. Están dejando sus hogares y se están lanzando la manigua con esposos e hijos y nietos incluso. Hay un escrito que quisiera traer a colación del general Federico Fernández Cavada, el general Candela, que decía en el año 1870, un año antes de morir, que, y en un contexto también donde había mujeres que no solamente estaban abogando por la libertad de Cuba, sino también por los derechos de la mujer, Ana Betancourt, por ejemplo, y él decía que la mujer no necesitaba de la intervención del hombre para llegar a su altura social, que ella misma se había ganado un lugar en la historia y su presencia en las luchas independentistas lo estaban demostrando. Y en un momento decía, ella ha sabido igualar al hombre en su heroísmo y su abnegación. La insurrecta cubana se ha emancipado ella misma y se había emancipado de la vanidad y del egoísmo de tantos hombres que la tildaban de débiles y que no tenían condiciones sencillamente para llegar a la lucha, incluso para ostentar grados militares ni cargos dentro del movimiento independentista. Cavada no solamente se refería a las grandes mujeres, porque cada vez también, es cierto, hay un vacío en la historiografía cuando hablamos de la guerra. Es una guerra con un signo masculino bastante pronunciado, pero también cuando hablamos de la mujer, generalmente vamos también a la mujer que es la esposa, la hija o la madre de la gran figura, de la gran personalidad de la historia. Y hay también muchas mujeres anónimas que dieron hijos a la patria, que ellas mismas dieron su vida a la independencia de Cuba y que murieron en el anonimato, que también hay que destacarla y hay que tener en cuenta. Por eso es muy difícil en tan poco tiempo hablar de toda esta rigor. En un momento nada más para hacer una precisión. Las mujeres que van a la guerra desde los primeros momentos, ¿van en plan de compañeras, van en plan de enfermeras, de cocineras, de lavanderas, van en plan de ayudar a su familia? Sin ellas no se va la familia en la manigua, es decir, ellas son las que hacen la familia en la manigua. Como el profesor decía, no se trata solo de la mujer allí, sino de la familia, porque se iba la familia completa a la manigua. Como decía el profesor Torres Cueva, en el hogar se van fraguando ideales. Y la figura materna tiene en este caso un papel importantísimo. Desde luego que, sobre todo en la guerra de los 10 años, la familia estaba en Cuba. Ya en la guerra del 95 hay muchas familias que están en la emigración, pero cuando se inicia la guerra del 68, la familia, por lo general, está en Cuba. Y cuando sale el esposo, inmediatamente la familia completa sale también. Hay mujeres, por ejemplo, estoy pensando en Candelaria Palma. Candelaria Palma era viuda, pero el problema es que Candelaria Palma nació en 1788. Candelaria Palma, ¿quién era? La madre de Tomás Estrada Palma. Por lo tanto, cuando ella sale para el combate, sale sola y sale con su hijo. O sea, no tenía esposo en ese momento. Y hay muchas mujeres... Nació en 1788. ¿Qué edad tenía en el momento? Era octogenaria. Claro. Era octogenaria. 80 años. Tenía, sí, 80 años, justamente cumplía 80 años. Y sale para el combate. Muere 3 años después, es capturada por las fuerzas españolas. La obligan a caminar largos senderos por parajes inhóspitos de la zona oriental y la dejan abandonada. La mujer muere. Y como ejemplos como ellos hay muchas realmente. Cuando hablamos de la presencia de la mujer en la guerra, tenemos que hablar de la confluencia de diferentes generaciones de mujeres. Porque cuando va una mujer a la guerra, en 1815 nació Mariana, en 1810 nació Dominga Moncada, la madre de Guillermo Moncada, que por cierto, estamos víspera de conmemorar el 110 aniversario de la muerte de esa gran patriota santiaguera, también símbolo de la mujer, del heroísmo de la mujer santiaguera y de la mambisa cubana. Ella muere el 19 de agosto de 1905 y quizás fue una de las mujeres donde la persecución y el ensañamiento de las fuerzas españolas se hizo mucho más visible. Hecha prisionera en varias ocasiones, aún con 85 años fue hecha prisionera, dejada en el medio del Caribe con un bote de remo con su hija Felipa y nietos, niños de entre 3 y 10 años de edad, y realmente cuando llega a Santiago de Cuba, cuando logra acercarse a las costas de Santiago de Cuba, vuelve a ser prisionera y encarcelada en las mazmorras. Realmente hay muchos ejemplos de heroísmo de mujeres, que hablar, cómo no hablar de la madre de Manana, caso de la Pelegrín. Manana, la mujer del generalísimo Máximo Gómez. Estamos hablando de una mujer que sale para la manigua con 14 hijos.
O sea, 14 hijos, 8 hombres, 7 perecen en la guerra. Solamente uno sobrevive. Y una de esas niñas, que tenía 16 años, era justamente Bernarda Toro Gómez. O sea, hay mujeres que salen, realmente van para la Manigua con todos sus hijos, 10, 14. Pero hay un elemento importante. De la misma manera que hay tanto heroísmo en las mujeres que salen con 14 y más hijos para la Manigua, que no fueron pocas. También hay que destacar la mujer que solamente contaba con un hijo, y ese hijo lo entrega a la patria. O sea que hay muchas maneras de expresar heroísmo, en que se expresó el heroísmo de la mujer cubana. Algunas ocuparon grados militares. Estoy pensando en un caso excepcional como Rosa Castellanos, más conocida como Rosa la Bayamesa, que era esclava, y de esclava pasó a ser capitana de la sanidad militar del Ejército Libertador. El propio Máximo Gómez le dio el grado de capitana. Adela Escuí o Isabel Rubio Díaz. O sea, hay toda una serie de figuras. Hay una que llegó a comandante, ¿no? En el caso de Mercedes Servién Pérez, que llegó a ser comandante, nació en Colombia, era hija de padres emigrados, estudió farmacia, y todo este conocimiento desde el punto de vista de los medicamentos y de la parte de la salubridad, pues también le permitió, por supuesto, tener un radio de influencia. No solamente la mujer, como a veces se piensa, se dedicó a coser o a las labores de lavar ropas, lo cual por supuesto que era necesario, importante. Las labores de la mujer mambisa, las tareas que enfrentaron fueron las más disímiles y también muy complicadas. Y no se pueden considerar menores porque no sean tareas de combate. No, porque el hombre que va al combate necesita eso, ¿no? Por supuesto, sobre todo las mujeres de más edad se dedicaban muchas veces a este oficio, pero habían combatientes. Ascuí, Isabel Rubio muere de una gangrena en un pie por una herida de combate. O sea, la mujer combatió también, pero además eso en la inteligencia mambisa, en la emigración cubana, organizando clubes de emigrados. Ahí está la Peña Redonda, o sea, una serie de figuras, Inocencia, porque también hay puertorriqueñas, mujeres puertorriqueñas, Lola Rodríguez de Tío, que desempeñaron un papel importante dentro de todo este movimiento. Y las había desde octogenarias, como las que hemos mencionado, como la Carlos Dominga, como Mariana, hasta jovencitas como Candelaria Figueredo, Canducha Figueredo, hija de Perucho con Isabel Vázquez, que entrabajamos siendo la abanderada de Carlos Manuel de Céspedes con apenas 16 años. Pero están casos de muchachas que asesinan con 18 años, como el caso de La Varona. O sea, hay toda una serie de figuras. Evangelina Cosío se reconoce mucho más en la historia, tal vez por su espectacular y mediática fuga de la casa de recogidas en La Habana. Pero Evangelina Cosío estuvo inmersa en un levantamiento en Isla de Pino, donde estaba confinado su padre, para justamente, posteriormente, salir para Pinal del Río y unirse a las tropas de Antonio Maceo. O sea, que la mujer tuvo diferentes participaciones, diferentes maneras de expresar su heroísmo, las hubo de todas las edades, de todas las procedencias sociales, y desempeñaron realmente un papel importantísimo dentro del movimiento independentista. Y llevaron a la familia cubana a la Manigua. Ya tengo a la doctora Olga Portuondo en línea, el tiempo se me va, yo tengo el defecto de que en las mesas estas históricas me apasiono con el tema y se me va el tiempo. No quiero abusar después del doctor Pitalúa, por eso voy ya con la doctora Olga Portuondo, Premio Nacional de Ciencias Sociales, Premio Nacional de Historia. Profesora, buenas noches ya. Buenas noches, Aileen, y los demás compañeros. Estaba diciendo el profesor Torres Cueva los extraordinarios aportes que en los últimos 20 o 30 años han hecho los historiadores santiagueros en materia del conocimiento de la familia Maceo Grajales. Y bueno, ustedes en Bicentenario, en aniversario 500, en todo esto, estarán, digamos que también dándonos muchas más cosas en esta temporada. Efectivamente. Efectivamente, nosotros hemos trabajado y creo que tenemos el deber de seguir investigando sobre la familia Maceo Grajales. Mariana casó muy joven con Regueifero, apenas si tendría 16 o 17 años, y Regueifero muere bastante joven también, y es cuando encuentra a Marcos Maceo.
Sin lugar a duda, Marcos era un hombre que tenía un criterio político democrático radical y encontró en Mariana la compañera idónea para educar a sus hijos. Realmente yo creo que la pareja fue extraordinaria. Efectivamente, Eduardo hablaba de que los primeros hijos de Mariana eran hijos que tenían estaban inscritos como solamente como Grajales, porque Mariana se casa con Marcos ya cuando ha tenido 4 hijos. Antonio ha tenido a José, ha tenido a Rafael y a Baldomera, que yo creo que está presente en el momento en que ella hace esa llamada a incorporarse a la lucha revolucionaria e independentista. Para mí el criterio es que la familia completa representa un paradigma de lo que estaba ocurriendo en todo ese entorno campesino, porque prácticamente todos se alzaron, todas esas familias se alzaron con un criterio muy definido acerca de lo que se buscaba en la lucha por la independencia, y realmente eso se demuestra cuando Antonio Maceo va a la protesta de Baraguá para significar que aún la lucha no había concluido. De todas maneras, yo quisiera, Ailín, insistir en el hecho de que en la lucha revolucionaria de los años 50 en la región oriental, muchas mujeres se defendieron a los hijos, incluso algunas muy jóvenes, de otras madres. Y yo tengo un testimonio que fue desgarrador, porque francamente frente a mi casa asesinaron a un joven de la lucha revolucionaria, y la señora de enfrente de mi casa gritó: no lo maten, que es mi hijo. Y ella no tenía hijo, era una mujer que estaba protegiendo a los hijos del resto de las mujeres santiagueras, porque sabía cuál era la razón de ser de esa lucha. Doctora, muchísimas gracias. Muy pronto estará la mesa redonda en Santiago de Cuba y queremos parte de esos testimonios tremendos que simbolizan lo que ha sido la mujer santiaguera, la madre santiaguera, la madre cubana y la familia cubana a lo largo de los años. Ha sido la doctora Olga Portuondo desde Santiago de Cuba, y yo quiero ya ir directamente con Pitaluga para ver si al final nos queda un poquito de tiempo de nuevo con el doctor Torres Cueva, porque Pitaluga parece que también tiene que ver con la mujer del siglo XIX. Del siglo XIX, efectivamente. ¿Del siglo XIX cubano o del siglo XIX en general? Yo diría que del siglo XIX cubano, porque hay toda una revelación a lo largo de estos años, y habría que partir de un punto que a mi juicio creo que es muy importante. Cuba tiene como característica en su formación nacional que la nacionalidad surge primero que la nación, se proyecta primero, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina e incluso de Europa. Y esto marca un proceso identitario muy fuerte que se fue, casi parafraseando a Fernando Ortiz, cocinando a fuego lento, y cuando termina el siglo XIX la nacionalidad cubana es muy sólida. Y en ese papel de formación la mujer ha tenido un protagonismo insuperable. Estamos hablando de un siglo XIX que empieza con los varones del azúcar desde la generación del 92 y termina vestido con un rostro de mujer al final de la Guerra de Independencia de 1895. Habría que ver de las generaciones románticas en Cuba, de la primera y de la segunda generación, nombres como Gertrudis Gómez de Avellaneda o Luisa Pérez de Zambrana. Después, todas aquellas mambisas que ya el doctor Cotoví mencionaba, y me referiría muy brevemente a Bernarda Toro, una mujer imprescindible, una mujer que le sobrevivieron 11 hijos, al menos logró tener 11 hijos, de modo, digamos que general, perdió unas barrigas y después perdió 5 a lo largo de la guerra. Y hay una relación de matrimonio de 35 años con Máximo Gómez que es impresionante. Dicen que hay una correspondencia extraordinaria, apasionante, entre Manana y el Generalísimo, que algún día habrá posibilidades de que se publique, que las nuevas generaciones la conozcan. Está publicada y también se ha trabajado como libro. Y es muy bella porque cuando usted ve a dos personas que ya entran en una madurez, carteándose con toda una circulación epistolar, piropeándose, diciéndose cosas muy agradables, te da la medida de ese amor y ese intimismo que se ha mantenido con el paso y con la rudeza de los años. Y es esa mujer que ha alcanzado un desarrollo impetuoso en la cultura cubana en el siglo XIX. No puede describirse la propia novelística de este periodo. Cuando uno registra cuáles son las principales obras del siglo XIX, prácticamente o tienen título de mujer
o tienen personajes femeninos como protagonistas. Estoy pensando en Cecilia Valdés, estoy pensando en Sofía Unzuazo, estoy pensando en Carmela, en Leonela, en Lucía Jerez. O sea, estamos hablando de un siglo donde el papel tradicional de la mujer se ha mantenido, pero junto con ese papel se está abriendo un espacio de un desarrollo social. Es la época donde la mujer es expulsada a la sociedad, ha salido del hogar. Eso tiene que ver también con el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, y la mujer ocupa un protagonismo social muy importante en el mundo europeo, en las fábricas, en el mundo de las guerras, pero también en el mundo latinoamericano y específicamente en el cubano, un protagonismo social que nos lleva no tan solo a la mujer mambisa, nos lleva también a la mujer intelectual. Las primeras universitarias en la Universidad de La Habana en los años 80, las grandes protagonistas de novelas, también en la literatura, y hay todo un inmenso listado que se está desarrollando, se está desplegando en estos años y que nos va a hablar de ese crecimiento femenino. Estoy recordando un personaje muy polémico en la literatura cubana como Enriqueta Fabé, que es de la primera mitad del siglo XIX, claro, y que está hablando también... Que se disfrazó de hombre para poder estudiar medicina. Exactamente. O sea, estamos hablando que hay para todos y para escoger. Y no podemos terminar el siglo XIX sin hablar de la mujer. Ya es imprescindible. Y sobre todo, no tan solo de esas grandes mujeres que fueron visibles, sino las invisibles. Estoy pensando en Luz Noriega, una que se habla muy poco en la guerra del 95, de aquellas que lavaban la ropa, de aquella de la mujer tradicional, pero que está ocupando un desarrollo muy grande en estos años, y de alguien que lo repetimos hasta el cansancio, pero no logramos a veces calibrar en toda su magnitud el papel de mujer. Yo estoy pensando en Leonor Pérez, la madre de José Martí, cuando en un momento determinado no coincidió con todos los criterios del hijo y sin embargo fue capaz de ir por encima de condiciones de época y de sostener un amor tan grande que lleva a ese José Martí a la famosa carta de despedida de la madre en 1895, cuando le dice que sin cesar pienso en usted. O sea, es un siglo que empieza con la ausencia de la mujer y termina vestido de mujer, para hablar de ella como una necesidad social, como una necesidad intelectual y como algo imprescindible para comprender la identidad cubana. Qué bonito. Y profe, usted nos decía, cuando queríamos hacer esta mesa, nos decía, no me quiero ir sin hablar de María Cabrales. ¿Por qué es tan importante empezar un ciclo en que hablamos de Mariana y terminamos con su nuera, que es María Cabrales, la mujer de Antonio? Bueno, me voy a tomar una libertad antes de hablar de María, y pensando en las palabras de Joel Cordoví, no quisiera tampoco olvidar a Emilia Casanova. Muchos la dirían la mujer de Cirilo Villaverde, pero yo creo que Emilia era Emilia, sin ser la mujer de Cirilo Villaverde. Incluso a veces le criticó el estar escribiendo. Además todo el mundo habla de Cecilia, pero nadie sabe, yo por lo menos no sabía nada de la mujer de Cirilo. Bueno, ella le envía su revólver a Máximo, compra un revólver que le envía a Máximo Gómez, le dice para que usted lo use en nombre de los dos. Y le envía una espada a Céspedes, y además le escribe a Garibaldi para que venga a pelear por la libertad de Cuba, y organiza los clubes femeninos en Nueva York para ayudar a la causa. ¿No sería inspirada en ella que escribió Cirilo la historia de Cecilia como una mujer? Bueno, no es el caso del personaje de Cecilia, pero tiene mucho de la pasión, ¿no? Y hay una relación entre porque es los comienzos del 68, Mariana como ejemplo mambisa, y María como esa esposa amante, y pasa lo mismo con las cartas. Es el amor que tiene Gómez por Bernarda, pero el amor que tiene Maceo por María. Y bueno, es que el sostén, incluso ese Maceo, no podía estar sin escribirle a María, pero María fue la que estuvo al lado de él en el combate, herido, con las tropas españolas detrás. María está ahí, y María es la que levanta el espíritu de las tropas que están alrededor de él. Y solo para terminar, cuando cae Antonio Maceo y Grajales, hay una junta de abogados cubanos de Nueva York en el exilio que hacen dos propuestas que son interesantes para pensar en las propuestas. La primera es que cuando triunfara la revolución, a Santiago de Cuba le pusieran Ciudad Maceo. Y la segunda es nombrar a María Cabrales, primera hija adoptiva de la República, es decir, de la patria cubana.
es decir, hija adoptiva de la patria. ¿Y eso prosperó? Lamentablemente ninguna de las dos prosperaron. Santiago siguió llamándose, bueno, lamentablemente no, las razones... Es lo que usted decía, es lo que usted decía, no se pueden imponer, no se pueden por imponer por ley determinadas cosas. Hubo países en que se usó mucho el cambiar el nombre de una ciudad por el nombre de una figura política. Entonces quizás no es lo mejor, a pesar de la propuesta, haberle cambiado a Santiago el nombre que con tanto orgullo lleva, y sigue siendo la ciudad de Maceo. Creo que es la ciudad de los Maceos, de los Moncada, es decir, de todos los grandes héroes de nuestra gesta de independencia y de nuestras grandes heroínas. Es la ciudad donde está, la ciudad de Vilma. Yo le voy a decir, yo sentí mucha satisfacción cuando el año pasado, en algún momento, en uno de sus pasos por Santiago de Cuba, el general de ejército Raúl Castro, nuestro presidente, decía ciudad heroica o heroína, ciudad heroína, porque es mujer, porque es una ciudad, a pesar de que se llame Santiago, que lleva el nombre de un santo, de un Santiago, ¿no? En este caso es Santiago Apóstol, el nombre que toma la ciudad, 500 años hace ya, va a ser dentro de poco, pero que le llamen heroína y no ciudad héroe, que en definitiva es una construcción que no es nuestra. Gracias a los tres por habernos... ¿Quedó algo usted por apuntar en la víspera de los 200 años de Mariana? Yo creo que lo último que nos gustaría decir en este 200 aniversario de Mariana es que tenemos que estudiar más a la mujer cubana. ¿Es qué? Que tenemos que estudiar más el papel de la mujer cubana. Creo que mis colegas han demostrado cuánto tenemos de ignorancia en ese papel de la mujer. Porque hablamos de Mariana, la madre de Serafín Sánchez, ¿cuántos hijos dio a la guerra? Joel. De 22 hijos que llegó. 22 hijos y 10 fueron a la guerra. ¿Cómo era su nombre? María Isabel. María Isabel Valdivia. Es decir, para poner simplemente un ejemplo, el caso que tú ponías de la madre de Bernarda Toro, que es otro ejemplo de cuántos hijos dio. Margarita Pellegrín dio 14. Los 14 fue la manigua. Y estamos hablando solo del papel de madre. Pero como se decía aquí, hay que seguir estudiando el papel de la militancia de la mujer en todo esto. Y es lo mismo que se repite después en las luchas revolucionarias, tanto contra la dictadura de Machado como contra la dictadura de Batista. Es decir, hay que seguir en esto. Creo que sí. Joel enfocaba mucho el... Pitaluga. Antonio Pitaluga. Bueno, a mí me pasa igual. Antonio. Bueno, gracias a los tres y nos despedimos con imágenes, la fotografía de Roberto Garaycoa en lo que va a ser mañana, desde las 9 de la mañana o a las 9 de la mañana va a inaugurarse el monumento a Mariana Grajales en el parque de 23 entre C y D. El 7 de diciembre del año 1931, cuando se cumplía el aniversario 35 de la caída en combate de Antonio Maceo, se instaló en el Parque Medina, en la calle 23 entre C y D, en el Vedado, el parque que lleva el nombre de la heroína, y ahí se ha hecho una reconstrucción por parte de la Oficina del Historiador de La Habana. Eusebio Leal hablará mañana en el Parque Mariana Grajales en su reinauguración. Son las imágenes con que nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.